Son los depredadores más peligrosos del planeta. No cazan para alimentarse, sino para satisfacer fantasías oscuras. Son fríos, calculadores y carentes de empatía. Y lo más inquietante es que, a menudo, pasan desapercibidos entre nosotros. Pueden ser el vecino amable, el compañero de trabajo o la persona que hace fila detrás de ti en el supermercado. Los expertos los llaman sádicos sexuales psicopáticos, personas cuya mente ha fusionado la violencia con la excitación, hasta el punto de que el dolor ajeno se vuelve una fuente de placer y poder. En este programa, escuchamos grabaciones, testimonios e investigaciones que nos llevan al interior de sus mentes distorsionadas. La huida de Cynthia y el monstruo de la caja de juguetes. El 22 de marzo de 1999, una mujer corrió desesperada por una carretera rural de Nuevo México. Estaba desnuda, solo llevaba un collar para perro y arrastraba una cadena. Logró entrar a una caravana pidiendo ayuda a gritos. La propietaria llamó inmediatamente a emergencias. La joven aseguraba haber estado secuestrada y sometida a terribles abusos durante 3 días. Esa mujer era Cynthia Bigil. Relató que un hombre la había raptado en Albuquerque, la llevó a una habitación tipo sótano en su casa, la encadenó a un pilar y la sometió a agresiones físicas y sexuales continuas. Su testimonio condujo a la policía hasta la vivienda de David Parker Ray. Lo que los agentes encontraron allí se convertiría en uno de los escenarios criminales más perturbadores de la historia reciente. Primero vieron una habitación revuelta, con claros signos de forcejeo. Luego, en un tráiler anexo, hallaron lo que parecía una auténtica cámara de tortura. Una camilla ginecológica en el centro, dispositivos, cuerdas, arneses y herramientas modificadas para causar dolor, no placer. Ray llamaba a ese lugar la caja de juguetes. Para él, era su espacio privado para ejecutar fantasías sádicas. En las paredes, los agentes encontraron también una lista a modo de manual, con pasos sobre cómo tratar y controlar a una víctima secuestrada. Junto a eso, descubrieron algo aún más inquietante, una cinta de audio que Ray hacía escuchar a sus víctimas antes de comenzar el tormento. En esa grabación, con voz monótona y fría, les explicaba por qué habían sido secuestradas, qué pensaba hacerles y bajo qué condiciones podrían, con suerte, salir con vida. No era solo una amenaza, era una estrategia de control psicológico. Les dejaba claro que no tenían poder, que él decidía todo y que su obediencia era su única esperanza. Para los expertos, David Parker Ray encajaba plenamente en el perfil de sádico sexual psicopático. Disfrutaba del sufrimiento ajeno, se tomaba tiempo para planear y elaboraba rituales que combinaban tortura física y dominación mental. Cynthia no fue la única víctima. La investigación mostró que Ray no actuaba solo. Tenía cómplices, entre ellos su propia hija, Jessie Ray, y una mujer llamada Cindy Hendy. Ambas participaron en el reclutamiento y entrega de mujeres a la caja de juguetes. También hubo otro colaborador, Roy Yancey, que confesó haber matado a una de las víctimas por orden de Ray. La policía llegó a encontrar lo que llamaron un mapa del tesoro, marcas en el desierto y en el lago Elephant Butte, donde se sospechaba que Ray había ocultado cuerpos. Sin embargo, pese a búsquedas intensivas en tierra y agua, casi no encontraron restos. La combinación de planificación, aislamiento del terreno y falta de denuncias, muchas víctimas eran mujeres marginalizadas o en situación de vulnerabilidad, hizo casi imposible reconstruir el número real de víctimas. Aunque no había cuerpos suficientes,
para imputarle todos los asesinatos que se sospechaban. En 2001, David Parker Ray fue condenado por secuestro y tortura a más de 2 siglos de prisión. Nunca mostró arrepentimiento. Murió en la cárcel meses después, llevándose consigo secretos que pudieron haber dado respuestas a muchas familias. El asesino que quería ser famoso, atar, torturar y matar, mientras Ray hacía todo lo posible por mantenerse en la sombra. Otro sádico sexual psicópata ansiaba exactamente lo contrario, ser el centro de atención. El 15 de enero de 1974, una familia entera fue asesinada en su casa de Wichita, Kansas. Joseph y Julie Otero y 2 de sus hijos habían sido atados y estrangulados. El crimen fue brutal, pero al principio no existían sospechosos claros. Más tarde, la policía detuvo a 3 hombres, pero entonces llegó una carta al periódico local. En esa carta, el verdadero asesino aclaraba que los detenidos eran inocentes y aseguraba que él era el responsable. Describió detalles de la escena del crimen que solo el homicida podía conocer. Firmó con un nombre que él mismo inventó, BTK. En el texto original se le transcribe como ATM, por atar, torturar, matar, un acrónimo de su propio método. Su verdadero nombre era Dennis Rader. Llevaba una vida aparentemente ejemplar. Trabajador municipal, feligrés respetado en su iglesia, padre de familia. Sin embargo, en secreto, seleccionaba víctimas. Las observaba, estudiaba sus rutinas y luego atacaba. Para él, el asesinato era un proyecto. Llevaba diarios, hacía bocetos y guardaba recuerdos de sus crímenes para revivirlos en privado. Durante décadas, BTK mató intermitentemente. Podía pasar años sin atacar y luego reaparecer con un nuevo crimen o con una carta a la prensa. Esa capacidad de pausarse lo diferenciaba de otros asesinos en serie. También usaba las fantasías y los trofeos como sustituto temporal de nuevos asesinatos. Finalmente, en 2004, volvió a contactar con los medios. Envió, entre otras cosas, un disquete a una redacción. La policía rastreó los metadatos del archivo hasta una iglesia luterana y después hasta Dennis Rader. Fue detenido y en su confesión describió sus crímenes ante el tribunal con una frialdad escalofriante, como si estuviera leyendo una lista de tareas. Fue condenado a múltiples cadenas perpetuas. ¿Qué hay detrás de la psicopatía? Tanto Ray como Rader compartían un rasgo central. Eran psicópatas. La psicopatía se caracteriza por falta de empatía, ausencia de remordimiento, egocentrismo extremo, uso de manipulación y mentira para obtener lo que desean. Los especialistas distinguen entre psicopatía primaria, más asociada a factores biológicos y heredados, y psicopatía secundaria, relacionada con entornos de abuso, negligencia o maltrato. En muchos asesinos en serie se combinan ambas. David Parker Ray creció en un hogar violento y desestructurado. Fue víctima de acoso escolar, se aisló y desde muy joven empezó a consumir pornografía extrema y a fantasear con escenas de dominación y sufrimiento. Él mismo presumía en sus diarios de haber cometido su primer crimen sádico siendo aún adolescente. Dennis Rader, por el contrario, no tuvo una infancia especialmente marcada por el abuso según los registros, pero desde pequeño mostró crueldad con animales y fantasías violentas. De niño, llegó a excitarse al ver a un familiar matar a un animal y quiso recrear la escena. Ambos casos ilustran cómo, en determinadas personas, la combinación de predisposición y entorno puede desembocar en una ausencia casi total de empatía. Israel Case, el asesino meticuloso del siglo XXI. En febrero de 2012, en Anchorage, Alaska, una joven de 18 años llamada Samantha Koenig
Atendía sola una pequeña cafetería. Un hombre vestido de oscuro se acercó a la ventanilla para pedir un café. Cuando ella se volvió para atenderlo, él sacó un arma y la obligó a salir del local. El secuestrador era Israel Case, un asesino en serie extremadamente organizado. Llevó a Samantha a un cobertizo cerca de su casa, mientras su pareja y su hija dormían en la vivienda contigua. Le hizo creer que solo la retenía para pedir un rescate, pero ya había decidido su destino. Tras asesinarla, Case ocultó el cuerpo y, como si nada, se fue de vacaciones con su familia. Usó la tarjeta de crédito de la víctima en distintos estados, lo que terminó levantando sospechas. Las cámaras de cajeros automáticos registraron un coche de alquiler específico. Esa pista permitió a la policía emitir una alerta y finalmente detenerlo en Texas. Durante los interrogatorios, el FBI descubrió a un asesino que había llevado durante años una doble vida. Padre y trabajador, aparentemente normal por un lado, y depredador itinerante por otro. Case había enterrado lo que él llamaba kits de asesinato, cubos con armas, bridas, cinta adhesiva y otros materiales, escondidos en distintos puntos del país. Viajaba sin levantar sospechas, desenterraba uno de esos kits y cometía sus crímenes a miles de kilómetros de su hogar. En las entrevistas, Case explicó que lo motivaba una mezcla de poder, control, fantasías sexuales, dinero y adrenalina. Llegó a admitir varios homicidios y sugirió que el número de víctimas era mayor, pero nunca se aclaró del todo cuántas personas mató. Murió en prisión antes de ir a juicio definitivo, dejando incógnitas que quizá nunca se resuelvan. Otros rostros del mismo horror. No todos los asesinos en serie sádicos se mueven por las mismas motivaciones exactas, pero comparten patrones: falta de empatía, desprecio por la vida humana y una necesidad compulsiva de repetir el crimen. Algunos, como el ucraniano Anatoly Onoprienko, canalizan un odio profundo hacia la sociedad y en particular hacia las familias. Atacaba hogares completos, matando a todos sus integrantes y después incendiando las viviendas. Su historia está marcada por el abandono infantil y la vida en orfanatos, algo que, según especialistas, alimentó una furia dirigida contra quienes tenían aquello que él nunca tuvo: un hogar estable. Otros, como el británico Dennis Nielsen, combinan la soledad extrema con una obsesión por la muerte. Nielsen atraía a hombres jóvenes a su casa, los mataba y luego conservaba los cuerpos durante un tiempo para sentirse acompañado, según llegó a decir. Sus crímenes fueron descubiertos cuando restos humanos obstruyeron las tuberías del edificio. En algunos casos, los asesinos intentan fingir psicosis, alegando misiones divinas o voces que les ordenan matar para evitar la máxima condena. Sin embargo, los peritos pueden distinguir, en muchos de ellos, que no hay una desconexión real con la realidad, sino una personalidad profundamente trastornada, pero consciente de lo que hace. ¿Nacen o se hacen? La gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Un asesino en serie nace con esa tendencia o la construye el entorno? Los expertos coinciden en que no existe una única causa. Hay factores biológicos, rasgos de personalidad, experiencias traumáticas, modelos familiares y sociales que se combinan de formas muy distintas. Un niño con cierta predisposición a la impulsividad y la falta de empatía puede aprender autocontrol y respeto en un entorno sano, pero si crece rodeado de violencia, negligencia o abuso, esa misma predisposición puede evolucionar hacia algo mucho más peligroso. Lo que sí está claro es que muchos de estos criminales comienzan temprano,
maltrato animal, fantasías violentas, robos, agresiones. Con el tiempo, si no son detectados ni tratados, esos comportamientos escalan. Cuando hablamos de asesinos en serie, como David Parker Ray, Dennis Rader o Israel Keyes, es fácil quedarse atrapado en el morbo o en la fascinación macabra. Pero detrás de cada nombre hay víctimas reales y familias destruidas que viven con la ausencia, la culpa y el dolor. Los expertos insisten en algo fundamental. Estudiar estos casos no debe servir para glorificarlos, sino para aprender a reconocer señales de alarma, mejorar los sistemas de investigación, trabajar la salud mental y la prevención de la violencia. Comprender cómo piensan estos depredadores humanos puede ayudar a salvar vidas, quizá la de alguien que no conocemos, pero que tiene familia, amigos y sueños. Cada vida tiene valor y ninguna debería terminar en manos de un asesino de sangre fría.